Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, venid juntos. Fenomenal. Vale. Yo voy a hacer como soy ya. Es que yo al supermercado para comprar el vaso. Bueno, ir cogiendo agua a los 116 y... Pero otro viaje, dice, pues por lo menos he ido. Sí, ¿Sabes? No es que los cojones. La que me haya querido ir. Tranquilos. Papelito. Que construirme a ser luquillo. Rutilleras, patatas... Lo he pensado, pero es que no hay mucho más. Bueno, empieza la respiración. ¿Cuánto debemos? ¿Eh? ¿Cuánto debemos? Ahora lo ponemos también ahí y te quedas tú con lo que te lleves. De momento los gastos del proyecto han sido 40 y ¿cuánto? Eso es como una botada también. 2,5. 42,5, son los gastos del proyecto. Yo sí que es una algo fundacional, chaval. Comprar ahora. Vale. No las vale, vamos a empezar ya. Lo primero, el proyecto que os presento es coyuntural, ¿vale? Eso tiene, porque eso condiciona todas las medidas y condiciona, por así decirlo, toda la forma de actuar y de hablar que va a tener cada uno de los miembros que integran el proyecto, ¿vale? ¿Qué quiere decir que sea coyuntural? Que es para la situación actual, es decir, la economía española, ¿vale? Y lo que tiene que intentar el PAC es dar un golpe aquí para volver ahí, ¿vale? Eso, si se pierde de vista eso, se desvirtúa el proyecto. Vale, creo que ese punto no es nada problemático. Voy a pasar a este. Finalista. Está bastante relacionado con lo otro. Lo que se busca es que el número de parados que hay en España se reduzca drásticamente, que las condiciones económicas mejoren. ¿Por qué? Porque ello conlleva que a su vez la gente se pueda desarrollar en el sentido que desee. Es decir, si tú tienes una base económica para vivir, tú puedes elegir qué es lo que quieres hacer con tu vida. Si no la tienes, tu única elección es pues, la dignidad o trabajar mal viviendo o lo que sea. Entonces, creo que con eso tampoco hay ningún problema. Este es el peor. ¿Vale? Es el con el que más respuestas he recibido, etc. Aideológico. Lo que os planteo con aideológico quiere decir que, como todos, bueno, todos no, pero como la mayoría sabéis, la ideología ¿qué es? Pues es un conjunto de ideas que constituyen una forma determinada de pensar. Lo que hace la ideología en el fondo, a mi juicio, es que te pone unas gafas. Es decir, si tú te pones unas gafas comunistas o unas gafas neoliberales o unas gafas nazis, lo que estás haciendo es ver el mundo de una determinada manera, ¿vale? Entenderlo de una determinada manera que te dicta la ideología y actuar en consecuencia con esa forma que tienes de ver el mundo, ¿vale? Cuando digo ideológico quiere decir que vamos a intentar trabajar de la forma más razonable posible. Esto es muy complicado, ¿vale? Porque, por ejemplo, me han dicho que estas medidas no acercan suficientemente la política al pueblo. Pero claro, eso ya es muy problemático, ¿vale? Porque eso ya, bueno, estaríamos hablando de republicanismo, etcétera, que ya forma parte de una ideología. Entonces, creo que esta serie de medidas que os he propuesto y las que hayáis traído vosotros mentalmente preparadas o las que se debatan aquí, etcétera. Es más fácil exponer en clase, qué sorpresa, que exponer aquí. Pero no digo así. Lógico. Creo que la serie de medidas que os he puesto aquí podrían ser compartidas por la mayoría de gente que está en un espectro ideológico razonable, es decir, dentro de lo que sería la izquierda y la derecha, estaríamos simplemente excluyendo a gente que está aquí o a gente que está aquí. ¿En qué me baso para decirlo? Esta serie de medidas las he estado tanteando a lo largo de bastante tiempo, desde que este año, como sabéis, está en Inglaterra, con gente de otros países, de izquierdas y derechas, incluso bastante radicales en ambos sentidos. O sea, un chico que era hijo de, o sea, nieto de jerarcas nazis, incluso, o sea, muy de derechas, estaba de acuerdo con la mayoría de las propuestas, ¿vale? Y luego con gente que es bastante a la izquierda,
también está de acuerdo con la mayoría de las propuestas. Así que creo que con esta especie de sondeo que he hecho de unas, no sé qué puede haber sido, 150 personas, 200, las propuestas están, yo creo que podrían ser bastante aceptadas. Puede quedarse cortas, a algunos les pueden parecer demasiado, pero la clave es intentar buscar una serie de mínimos, ¿vale? Es decir, ahora mismo la ciudadanía está muy dispersa y todo el mundo tiene una serie de intereses comunes, pero ni el PP, ni el PSOE, ni ningún otro es capaz de capitalizar ese descontento, ¿vale? Y aplicar un programa que intente salir de la crisis de forma efectiva. Entonces, lo que se va a intentar en estas propuestas es coger ese descontento de toda esa gente, ¿vale? Y aunque para ellos no represente el movimiento político ideal, no sea lo maravilloso y lo más perfecto, al menos le estamos proponiendo unas cosas en las que sí están de acuerdo, unos mínimos que sí podrían llegar a votar. Mira, me ha quedado eso, qué bonito. No, perdón, totalmente. Una serie de mínimos que sí podrían estar de acuerdo, ¿vale? Y los que sí estarían dispuestos a votar, y sobre todo, y lo más importante, son cosas realistas. Es decir, ninguna de estas cosas atenta contra los tres mayores obstáculos que podemos encontrar hoy en día en la sociedad, que uno es el corsé constitucional, no requiere ninguna reforma constitucional, ¿vale? Imposiciones de la Unión Europea, desde el momento en el que no hay creación de empresas públicas, ni se subvenciona ninguna actividad privada, no va a haber fraude de la competencia, ¿vale? Ni se va a aumentar el déficit, así que difícilmente puedo entender yo que la Unión Europea tuviese un problema con esto. Y tercero, el mercado. El mercado podría ser quizás un poco agresivo con esta medida, ¿vale? Pero a fin de cuentas estaríamos hablando de empresas privadas. ¿Os acordáis de lo que eran las SAC? No, aunque luego lo vayamos a explicar más en detalle. Así que los tres grandes monstruos, por así decirlo, que ahora mismo dominan la política, no se verían atacados por esta medida, ¿vale? O sea, todas las cosas que se pueden leer por ahí en asambleas, en partidos políticos nuevos, etcétera, o sea, yo es que está haciendo un seguimiento y es bastante cómico, ¿no? El tema de vamos a darle una renta mínima a todos los españoles de 1.000 euros al mes. Vale, ¿eso lo va a pagar quién? Vamos a nacionalizar la banca. Vale, eso seguro que te lo permiten en Europa. Vamos a hacer no sé qué. Todo tiene muchos problemas, ¿vale? Esto no busca ni una revolución, ni un cambio profundo, ni nada. Es cortoplacista, o sea, lo que se quiere es, como os decía, atacar aquí para hacer esto, ¿vale? Es dar a entender a la gente que tenemos un plan de acción y que si se lleva a cabo se puede conseguir esto. Entonces, eso es fundamental, entender el cortoplacismo. Y luego, si conseguimos hacer esto, bueno, para empezar, por propia honestidad y consistencia interna del partido se tendría que disolver o refundar totalmente, ¿vale? Porque el PAC es para esto. Bueno, no es solo estas propuestas, pero me refiero para una serie de medidas que solo se dediquen a esto. Si luego el partido quiere hacer las cosas, llegado el caso, yo creo que lo honesto sería refundarlo o disolverlo y hacer otra cosa distinta, ¿vale? Y ya cada uno, la gente que sea más votantes de derechas que propongan sus cosas, la gente que sea más de izquierda que proponga sus cosas, nacionalistas, etcétera, lo que sea, ¿vale? Pero este objetivo es cortoplacista con un fin ideológico y coyuntural, ¿vale? Y eso he intentado dejarlo lo más claro posible tanto en el mail como en el dossier que os he pasado y espero que no haya ninguna duda al respecto. Vale, bueno, pues ¿qué os parece si os voy explicando un poco las medidas? Y yo creo que es mejor que en vez de dejar las dudas para el final, os explique un poco en qué consiste y si alguien tiene dudas, la resolvemos, sí. Una, ¿vale? Entonces, os refresco la memoria. Por cierto, si alguno no tiene el este impreso y necesita el ordenador para leerlo, que me lo pida o se le va a sentar a fondo. ¿Os acordáis, aunque sean las ideas generales, no? Vale. La primera y más fácil es, no sé si sabéis que la construcción ha traído en torno a 2 millones de desempleados directos e indirectos en España, ¿vale? Y siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. Un desempleado, ¿vale?, supone una persona que no consume. Una persona que no consume es una persona que está haciendo que otra empresa tenga pérdidas, ¿vale? Entonces, es para que os deis cuenta de lo que influye el tema del desempleo en el resto de la economía. O sea, la construcción, para bien o para mal, ha sido fundamental en el desarrollo de España desde los años 60 hasta el 2007. Y tener un problema como este de 2 millones es un lastre que no nos podemos permitir. Entonces, es gente que sociológicamente suele tener
poco nivel de estudio, salvo los que son, o sea, ya trabajan en ramas muy especializadas, pero suelen tener un bajo nivel de estudios y es difícil reconvertirlos en otro sector. Entonces, dándole vuelta al tema, como realmente la construcción es muy difícil que reflote, porque, o sea, para empezar, sobran viviendas por todas partes de España, entonces lo que es la construcción de obra nueva es difícil que reflote en España, o sea, si lo buscáis en internet es un hecho. Entonces, la construcción a través de la reforma de viviendas, ¿vale? ¿Y cómo se fomentaría eso? Pues, para los que no lo sepáis, todos los españoles tributamos por una cosa que se llama el IRPF, ¿vale? El IRPF es lo que se paga al final del ejercicio fiscal en base a las rentas que tú has tenido, ¿vale? Entonces, pues pongamos una persona que tiene que pagar, estamos poniendo una cantidad al azar, 3.000 euros. Bien. En España hay muchas viviendas muy antiguas, ¿vale? Entonces, la idea es una medida muy fácil y consiste en subvencionar la construcción a través de deducciones en el IRPF, ¿vale? Es decir, tú a estas personas que están cotizando le dices, a partir de ahora, por cada X dinero que te gastes reformando tu casa, te vamos a descontar de estos 3.000 euros lo que sea, y entonces vas a pagar lo que sea. O sea, eso ya a la hora de detallar la propuesta, lo que importa es una hora de las generales, ¿vale? Entonces, estás incentivando la reforma de obra nueva. ¿Qué consigues con esto? Que toda esa cantidad de parados que no consumen y que a la vez están, por así decirlo, ralentizando la rueda de la economía, vuelvan a tener trabajos, aunque sean de reformas que se genera menos dinero que con la construcción, pero al menos están trabajando, ¿vale? Y están volviendo a consumir. Entonces, estás incrementando otra vez el movimiento. Bien, pros y contras. O sea, esos eran los pros. ¿Cuál es el contra? La contra es que, evidentemente, cuando tú haces una bonificación del IRPF, el Estado, en vez de ingresar 3.000, vamos a poner que ingresa 0. O sea, que sea más radical, ¿vale? El Estado ha dejado de ganar dinero. Esto no nos lo podemos permitir en la situación actual. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto realmente se paria. ¿De qué manera? Recordemos que esa serie de constructores, que estaban, vamos, de albañiles, carpinteros, etcétera, que estaban parados y no generaban nada, ahora están trabajando. Y al estar trabajando están consumiendo. Y al estar consumiendo, recordad que el IVA es el impuesto, ¿vale?, que grava cada una de las transacciones económicas que se hacen en la sociedad. Entonces, en el fondo, tú lo que estás haciendo es dejar de percibir impuestos por esta vía para percibirlos por esta vía, aunque bueno, de esta parte se tenga que dar un tanto por ciento a la Unión Europea, ¿vale? Y no solo eso, sino que la gente que estaba desempleada, ¿vale?, la línea plana, estaba percibiendo un subsidio por desempleo, y como ahora trabaja en reformas, deja de percibir ese subsidio, porque están trabajando, ¿vale? Entonces, lo que dejas de ingresar por un lado, lo ingresas por otro, y te lo ahorras por el desempleo, ¿bien? Esto además tiene un curioso efecto, y es que cuanto más dinero se dejase de percibir el Estado por esto, quiere decir que más reformas hay. Cuanto más reformas hay, menos desempleados y más IVA se recauda. ¿Entendéis la progresión? ¿Qué os quiero decir? ¿Vale? Entonces, esta sería la primera propuesta. Creo que es de las más fáciles, de las menos conflictivas, de hecho, porque o sea, esto ya sería cuestión de detallarlo. Con números, con porcentajes, etcétera, evidentemente a la hora de hacer las propuestas que estoy explicando ahora, por así decirlo, las líneas maestras. Luego cada una de las propuestas se tendría que desarrollar para que, llegado el caso, si planteásemos un programa electoral, le dijésemos a la gente, esta es nuestra propuesta de 10 páginas, esta es nuestra propuesta de 10 páginas, todo perfectamente cumplimentado ya con números realistas, etcétera, en base a estudios legales y demás. O sea, esto simplemente es para que vayáis entendiendo las propuestas, ¿vale? Entonces, lo que quiero que os quede claro es que cuanto menos ingresase el Estado por la bonificación, quiere decir que más reformas se estarían sucediendo, con lo que el número de desempleados caería y el IVA, la recaudación por el IVA, aumentaría, ¿vale? Creo que ¿hay alguna duda con esta propuesta? Yo lo único que veo es que ese tipo de reformas de vivienda o incluso arreglos y tal que se están haciendo, lo que se están haciendo en negro, digamos, o tal. Claro. Entonces, los obreros o la gente que trabaja en eso está cobrando, pero no está cotizando la seguridad social y bueno, lo que tú quieres evitarlo introduciendo el incentivo de la deducción del IRPF, pero yo no sé hasta qué medida ese incentivo
o sea, compensará al que contrata esos sueldos se les pague el hecho de ver reducido su IRPF a cambio de pagarles y que esos sueldos protegien a la seguridad social y puedan consumir y hacer crecer el IVA y tal, o simplemente renunciar a ese beneficio, pagarles menos y así no es. Vale, para aclarar el inciso de Ignacio. Lo que viene a decir es que lo que se hace hoy en día es la reforma se hace en negro y dices, vale, en vez de hacer este incentivo, etcétera, etcétera, pues lo que hago es el pago en negro y fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente si tú quieres acceder a la bonificación fiscal de la que hablábamos, ¿vale? Para esa parte que pagas Hacienda, no pagarla, porque has hecho reformas en tu casa, tú evidentemente tienes que presentar unas facturas. Esas facturas vienen el nombre de la empresa que te lo ha hecho, el servicio que te lo ha hecho y el dinero porque te lo ha hecho, ¿vale? No, sí, claro, pero es que no se está... Claro, tendrías que buscar el equilibrio entre lo que la gente se ahorra, ¿vale? Y el incentivo fiscal. Entonces, ahí habría que llegar a un buen nivel de detalle de la propuesta que, hombre, no sé ahora si en estas 2 horas, o sea, es complicado, pero yo por lo que está estudiando, ahora mismo es del 10%, ¿vale? Sobre la base. Entonces, es meternos los de un jaleo numérico, pero si tú la bonificación que pones es lo suficientemente alta a la par que penalizas económicamente hablando, aumentas la penalización por trabajo en negro, ya estás creando y haces una campaña a favor de esta serie de cosas, ya por una parte le estás dando un incentivo positivo y un incentivo negativo. Le estás incentivando positivamente porque va a pagar menos Hacienda y porque luego le puedes decir el tema más moral, por así decirlo, es decir, si tú lo haces en limpio, se va a cotizar. Por una parte le estás haciendo el incentivo negativo, que es, como lo hagas en negro, incluso con los incentivos que te estamos dando, si lo haces en negro, vas a tener una sanción severa, ¿vale? Entonces... No estaba pensando, Entonces ya sería cuestión de llegar al punto, ¿no? Imaginemos que el proyecto sale adelante, pues por separado se tendrían que establecer comisiones en base a los conocimientos de cada uno y a las ganas que tenga cada uno de trabajar en estas medidas y ver cuál es el equilibrio, por ejemplo, plantear un plan ya desarrollado y en profundidad. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho esta propuesta, imaginemos, y quieres trabajar en ella, y a Carlos también, pues evidentemente esto lo tendríais que desarrollar ya con tranquilidad, es decir, con una serie de tiempo. A la vez que nos expandimos, desarrollamos las propuestas, para hacerlas cada vez, para ir de lo general a lo particular, para ir de unas líneas maestras ya al detalle, porque además la legislación del IRPF sabéis que cambia, etcétera, etcétera, entonces habría que plantear un plan ya con mucho más detalle, pero la medida, las bases maestras que os propongo sería lo que os he explicado ahora, ¿vale? O sea, incentivo positivo, incentivo negativo y en eso consiste, básicamente, ¿vale? Para reactivar la construcción. Vale. La idea es, esto salió al hilo de una serie de artículos que estuve leyendo que viene a decir que las ciudades españolas más grandes, véase Madrid, Zaragoza, Valencia, etc., la antigüedad de las viviendas es altísima en relación a otras ciudades de Europa, ¿vale? Que muchas de ellas de aquí a 15 años van a empezar a necesitar reformas estructurales, y eso es algo que se me ha olvidado comentaros ahora, el tema de incentivar la reforma no solo de las viviendas particulares, sino de los bloques en sí, que van a necesitar reformas estructurales porque si no van a tener un índice de peligrosidad elevado. O sea, y no hay más que acercaros por algunas zonas de Madrid y daros un paseo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, hay muchos estudios y lo que vienen a decirte eso, que la antigüedad de las viviendas en las ciudades europeas, perdón, en las ciudades españolas, está un paso por encima de las ciudades europeas. Y al hilo de otro artículo que leí, que es la cantidad de trapicheo, ¿vale?, de dinero negro que se mueve con el tema de las reformas, lo típico de que llamas al fontanero y no te hace factura, ¿vale? Esta medida, ni más ni menos, lo que viene a proponer es que la gente que haga esas pequeñas arreglillos, que no hace falta que sea una reforma, sino pues lo que os digo, que venga el fontanero a hacer tal, pues que de esa factura que el fontanero te ha cobrado, yo que sé, de 500 euros, cuando te diga, ¿quieres factura o no?, le digas, sí, pues sí quiero la factura, porque esto me va a ayudar luego a la hora de tributar. El problema que yo veo en eso es que en realidad hay mucha gente que está jodida, o sea, en ese sector que está jodida, que en realidad yo creo que no hay trabajo para tanto. O sea, tú imagínate que de ese... De verdad. Entonces,
La cuestión es que tú a lo mejor vas a una casa a hacer una chapuza que vas a cobrar 100 euros. Y por esa chapuza tú no vas a dejar de recibir el paro que estás recibiendo, porque eso no te compensa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es que el problema de eso es que como no es... O sea, si me dijeses que hay 4 personas que hacen eso, todos van a hacerlo, o sea, van a hacerlo bien y no van a intentar tal, pero es que al haber tantos millones, pues es que les va a tocar una reforma con cada 4, ¿sabes? Bueno, viendo que está siendo bastante más conflictivo y que en 1 hora y cuarto nos tenemos que ir y quedan 7 propuestas y además estas 2 son las más relevantes, vamos a tratar todo, pero es que como no creía que fuese a suscitar tanto interés esta cuestión, la verdad. Mira, que tenéis 4 personas. Yo veo más factibles otras, por eso... Bien. Yo una última pregunta sobre eso ya que va a pasar de esto. En 2021, legislar para hacer obligatorio, por ejemplo, en los barrios viejos, poner ascensores, obligatorio a partir de 4 pisos. Sí, bueno, hasta el momento, pero hasta el momento es opcional si las personas no lo quieren, pero... No, o sea, hay programas que son antiguas de Carabanchel de un montón de viviendas así que se han tenido por obligación. De mi abuela vive en un piso de 4... No es ese estilo, pero en el momento en que llega una reforma estructural ya siendo necesaria, la Comunidad de Madrid te obliga a intervención. Claro, en cualquier caso, una forma fácil de generar demanda es... no, simplemente que se investigue más qué edificios tienen deficiencias estructurales peligrosas para la comunidad. Yo sinceramente creo que eso no funcionaría en el sentido de... a ver, es que es una casualidad, pero tengo aquí una gráfica de cómo está distribuido el paro en Madrid, ¿vale? Es un mapa. Y realmente por el sur. Tiene bastante sentido. Mira, los colores son bastante intuitivos, ¿vale? Todo el sur es el que tiene paro, y ahora mismo el paro no está extendido solamente, como he dicho, en el sector de la construcción, sino que está en todos los sectores. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un distrito como Carabanchel, que tiene ahora mismo entre el 15 y 20% de paro, que afronte reformas estructurales en sus o sea, una derrama a cada comunidad de vecinos que está, probablemente sea... Pero tú no puedes hacer una ley que diga de aquí a un mes todo el mundo tiene que tener ahora, porque eso sería... La única manera que veo para que esta medida funcione es que precisamente los barrios o los sectores de la población con paro sean los que hagan reformas, ¿no? Esa es la lógica que yo entendería, ¿no? La gente ahora mismo sería una redistribución en realidad de la riqueza, ¿no? Que estás diciendo, todos vosotros de los distritos con menos paros a las clases más pudientes empezad a cotizar por unas reformas que no estáis cotizando, ¿no? Entonces, veo tan conectado esto con la persecución del fraude fiscal que realmente entiendo que es un poco ahí, un poco lo mismo, ¿no? Pero desde luego, pedirle a las comunidades de vecinos con peores dotaciones, que van a ser las del sur, y eso es nota, gracias que tengo por ahí, que afronten reformas estructurales, no sé... No, pero eso es abarajado. A ver, evidentemente tú no puedes hacer... Desde enero del 2016 hasta septiembre se tienen que poner a hacer reformas estructurales, porque además lo que cuestan, no lo quiero ni decir, pero es una salvajada, o sea, son derramas de 10.000 euros por vivienda y cosas así. Entonces, vamos a ver, esto tiene un doble sentido. Uno es, evidentemente, el tema del paro, y otro, bueno, de hecho tiene tres. Voy a poner primero el que se me ha ocurrido ahora. Uno es el tema, por así decirlo, verde, porque gente que se dedica a la construcción, que hace reformas, a nivel ambiental es mucho menos agresivo. Es decir, estás consiguiendo aquí la sensibilidad verde y luego evidentemente tienes un profundo ingrediente electoral. No olvidemos las tres cosas que marcaban todo el proyecto: cortoplacista, y para aplicar las medidas tienes que tener, o sea, tienes que intentar gobernar, o no gobernar, pero estar en una capacidad de poder presionar al gobierno y decir, aplica estas medidas, ¿vale? O sea, tú necesitas un poder político para poder aplicar unas medidas, eso es evidente. Entonces, reactivar el sector de la construcción a través de reformas está ganando un electorado que es la gente que se dedica a esto, está ganando un electorado que es el electorado verde. No estás perdiendo ningún electorado porque es una medida que, aunque ahora nos parece realizable y estén surgiendo problemas, pero eso se detallaría a ver cómo se podrían estudiar las fórmulas, pero que no genera conflictividad social, ¿vale?
Y segundo, aunque evidentemente no vayas a emplear con esta propuesta a las 2 millones de personas relacionadas con la construcción indirecta o directamente, un porcentaje sí que volverá a trabajar. La reforma fiscal es de los pocos, para ir poniéndonos en situación, es de los pocos instrumentos que ahora mismo tiene el Estado a la hora de actuar, ¿vale? que le deja a la Unión Europea a la hora de trabajar. ¿Qué te permite hacer una reforma fiscal? Te permite incentivar ciertas conductas. Evidentemente lo que se trataría de incentivar en este momento es que la rueda funcione, ¿vale? Desincentivar ciertas otras, ¿vale? Evidentemente este punto iba a ser de los más tratados hoy, porque ya os digo que está muy dejado en blanco, porque aquí lo que quiero también es que salgan propuestas, ¿vale? Entonces, yo lo que os pongo aquí era un problema real que hay en España, y es que las grandes fortunas tienen que tributar por unos tipos, es decir, tributan unos porcentajes que lo que hacen es que si esto es España, se van fuera, para no pagar tantos impuestos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Que no consigues tributar. O sea, donde podías tributar X, estás tributando 0. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Hay que encontrar un equilibrio para que este porcentaje sea lo suficientemente alto como para que las rentas altas tributen, que sea lo suficientemente progresivo para que los que más tienen, porque además es un principio creador, que los que más tienen de la ley, que los que más tienen más coticen, los que más tributen, pero que no, o sea, que no genere que esa gente con rentas altas, que además son los que más capacidad de movilidad tienen, se vayan a tributar a otros sitios mejores, como pueda ser Luxemburgo, ¿vale? Entonces, no os he puesto aquí nada en el dossier, pero unas propuestas así que además se escuchan mucho por la calle, ¿no? Que son como muy cercanas a la ciudadanía. Es tema deportistas. Tema deportistas, celebrities y todo este rollo, ¿vale? Como sabéis, hay un montón de deportistas y de celebrities que trabajan en España, que su popularidad la tienen en España, que aquí incluyo cantantes, actores, etc., ¿vale? Que trabajan en España, que sus mayores fans están en España, que la mayor parte de sus ingresos están en España, pero que no tributan aquí, ¿vale? Y eso es un problema, porque es gente con mucha capacidad económica por la cual no se está teniendo, o sea, no se está ingresando lo que se debería, ¿vale? Entonces, la cuestión es, ¿cómo se atrae a esta gente? ¿Vale? Esa es la primera cuestión, os la dejo aquí. Y luego, una que traté con Alberto el otro día, que es el tema de la SICAP. La cuestión que nos interesa es intentar atraerlas en el mayor número posible. ¿Por qué? Porque generan mucho negocio. Es decir, tú imagínate que tu país, ¿vale? Pongamos España, es especialmente atractivo para las SICAP. ¿Qué quiere decir eso? Que un montón de SICAP que ahora están por Europa y por el mundo dando vueltas, aunque sea bajo otros nombres, van a venir a España a constituirse. Son grandes fondos que van a empezar a hacer sus actividades en el sector que sean y que generan mucho dinero, ¿vale? Porque ya no solo porque sea gente con mucho dinero y que se vaya a gastar muchísimo cuando vengan a este país a hacer las gestiones, que también, sino porque si realizan su actividad aquí están moviendo muchos proyectos, ¿vale? Y de forma indirecta están generando mucho dinero a actores secundarios, ¿vale? Entonces, si hemos visto que cuando se les sube el tipo de tributación huyen, esta opción queda bastante descartada, ¿vale? Claro, que tenerlas al 0,5 es también incluso inmoral, porque te puede decir una persona que gane 18.000 euros al año, porque yo tributo al 18%, y estos tíos que para constituir no su medio de vida, sino uno de sus fondos de inversión, solo tributan al 1%, ¿vale? El otro día vimos una cosa que está bastante bien, la verdad, que es, y ya no quiero liarnos con el tema porque, ¿vale? Que es, si tributan al 1%, mediante un incentivo que se puedan desgravar de ese tipo. Es decir, si nosotros somos la SICAP y tenemos un montón de dinero, tú le dices a la SICAP, nos viene el Estado español y nos diría: oye, en mi país tributáis un 1%, y nosotros le decimos: ya, pero es lo mismo que tributamos en Inglaterra. Y el Estado español, que es la Cámara, nos dice: ya, pero si venís a Madrid o a Valencia,
vais a tributar un 1% con capacidad de que sea solo el 0,5% si gastáis X dinero de vuestros fondos de inversión en proyectos en suelo y con trabajadores que estén cotizando aquí. Es decir, si es una empresa, yo qué sé, ¿de qué puede ser? De software, pues que empecéis a desarrollar software en Albacete, ¿vale? Y os podéis desgravar. ¿Qué es lo que consigues? Pues es un poco lo mismo que antes. Lo que dejas de percibir por este porcentaje, ¿vale? Estás haciendo que la empresa esté trabajando aquí. Y luego, más reformas fiscales interesantes que pongo aquí, si os acordáis, aumentar el número de inspectores de Hacienda, ¿vale? Solo a título informativo para que lo sepáis, ¿cuántos inspectores de Hacienda creéis que hay para fortunas de más de 200.000 euros en España? Del 1 al 2000, ¿cuántos creéis que hay? 50. Tú no lo sabes, tú lo sabes. Tú. 200. Tú. Ni idea. Tú. 1. En toda España. ¿Vale? Este tipo de cosas no puede ser. Eso es lo que no. Sí, ¿Seguro? sí. Este tipo de cosas no Para las puede ser. fortunas mayores de 300.000. De 200. 200.000. Qué bien. No puede ser. O sea, evidentemente no puede ser. Vivían No digo que se vaya con... No digo que se vaya con... Estamos hablando de más de 200.000 euros al año. Al año. Estamos hablando de más de 200.000 euros al año. O sea, un patrimonio de más de 200.000 euros, de aquí la mayoría de vuestros padres, solo con el precio de la vivienda en Madrid, lo tienen. O sea, estamos hablando de 200.000 euros al año. En cualquier caso, a lo que voy, no estoy hablando de llevar furgones de la policía de estos cargados de antidisturbios a Puerto Banús y a Marbella, a ver qué se está haciendo allí, pero evidentemente de lo que se trata es de que haya un sistema mucho más efectivo en la recaudación de impuestos, ¿vale? Claro. Una cosa que hablaba con un amigo mío en su día, él estaba haciendo prácticas en Gabriel este verano. Seguro. Bueno, yo a él. Y dice que, o sea, estaba en el departamento fiscal, y dice que muchísimos de los socios de Garriles habían sido inspectores de Hacienda. Lo que pasa es que el problema que él veía es que te pagan poco para lo que haces. Entonces, el 80% de los inspectores de Hacienda, al cabo de 10 años, le ofrecen en lo privado un contrato por 5 veces más. Esto surge el problema de los gastos suntuosos, de lo punto. Bien, ese tema está muy bien, tu intervención está muy bien, y también habría que relacionarlo con esta última cosa, ¿vale? Si os acordáis, esto que es lo que venía a decir, que coyunturalmente, es decir, mientras estamos en la crisis y el Estado está al borde de la quiebra técnica, ¿os acordáis lo que venía diciendo esta propuesta? Que era que si el funcionariado en general funciona como una pirámide, ¿vale? O sea, hay gente que está arriba, son los que más responsabilidad tienen, son los que más sueldo tienen, y los que más capacidad de decisión tienen, etcétera, etcétera. Aquí a la punta se accede de dos maneras, o por oposición, ¿vale? Que entras desde abajo directamente ahí arriba, bueno, ahí arriba nunca entras directamente, pero entras por aquí, o vas ascendiendo poco a poco, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta también el factor trienios, etcétera, etcétera. Lo que vengo a decir es que los funcionarios, cuando empiezan, vamos a poner con 21 años, hasta que se jubilan, 60 y lo que sea, cada vez van ganando más, ¿vale? De hecho, ahora que ha habido lo de los recortes a los funcionarios, es la primera vez que un funcionario está ganando menos que desde que los hay. O sea, un funcionario, por la propia naturaleza del trabajo, siempre va a ir hacia arriba. O si se queda estancado, aún así va a aumentar sus ingresos en base a los trienios. Esta propuesta lo que viene a decir es que los que estén por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero que ya estén cerca de los 60 y bastantes, ¿vale? Ofrecerle la jubilación. Y con todo ese dinero que te liberas, porque evidentemente, si todo esto es la masa salarial que tú necesitas para pagar a los funcionarios de más de 63, vamos a poner ahora simplemente a modo de ejemplo, ¿vale? Todo esto es lo que necesitas. Cuando tú les estés pagando la jubilación, no les tenéis que pagar todo esto. Evidentemente, es menos. Entonces, liberas una parte. Y con esa parte que liberas, puedes convocar nuevas plazas, porque os recuerdo que ahora mismo, en estos momentos, tenemos 53,4 de desempleo juvenil. ¿Vale?
Entonces, todo este desempleo juvenil lo que quiere es trabajar, o sea, y ahora mismo realmente las condiciones son infrahumanas. Si las estáis viendo y los que os movéis en búsqueda activa de trabajo lo sabéis, es que te ofrecen salarios que fácilmente pueden ser entre 4 y 7 euros la hora. Perdón. ¿Eh? Si a mí me pagan incluso menos. No, claro, ni menos. Pero quiero decir, ¿vale? Que siguen quedando aquí 2.000 libres. Que evidentemente puedes ofrecer trabajos. Y puedes ofrecer trabajos que gran parte de la juventud lo va a afectar por dos cosas. Uno, por esto, porque la mitad está en paro, y porque les estás dando un empleo en el que saben que A, no se les va a hacer quedarse 10 horas más, porque el Estado público se supone que es un empleador, digamos, legal, que no les va a echar al día siguiente porque miren mal al jefe, porque aunque no sea con la fórmula de funcionariado, pero se les podría emplear mediante contratos laborales de 5 o 6 años, o sea, que ya den una relativa estabilidad, y les pagarías menos cantidad, ¿vale? Y entonces por cada puesto que liberas, podrías no solo reponerlos, sino que probablemente en cómputos globales consigues multiplicar por 1, lo que fuese la cantidad de funcionarios que estás liberando. Y entonces lo que estás consiguiendo es dos cosas, ¿vale? Tienes vamos a llamarle a una persona de la tercera edad que está consumiendo, porque sigue teniendo la pensión, recordarlo, y tenéis a un joven que antes estaba desempleado y que ahora, aunque sea con un sueldo inferior, también va a tener dinero. Y no solo va a tener dinero, sino que si por ejemplo había trabajado 3 o 4 años antes, va a dejar de cobrar el desempleo. Si tuviese derecho a ello, ya no va a cobrar el desempleo. Que a nivel psicológico genera muchísimos problemas el paro, que eso está estudiadísimo. De hecho, es uno de los sectores donde más va a crecer el empleo de los psicólogos, en el paro. Y sobre todo que está seguro, o sea, que tiene su futuro, aunque sea a 5 o 6 años, resuelto, porque sabe que tiene un cargo en el Estado en el que, aunque sea no demasiado, pero está ganando algo, ¿vale? Entonces, evidentemente también le sirve para una tercera cosa, y es que en el Estado hay zonas muy sobredimensionadas y unas que están muy poco desarrolladas. Por ejemplo, ahora mismo registradores de la propiedad sobran muchísimo, porque el número aumentó exponencialmente con la construcción, ¿vale? Desde los años 90 más o menos el número de registradores de la propiedad creció para atender toda esa demanda. Ahora, como la demanda de registradores de la propiedad ha caído en picado, hay un montón que sobran. Entonces, si tú jubilas a los registradores de la propiedad más mayores, toda esa cantidad de dinero que el Estado se ha liberado lo puede usar para poner, digamos, inspectores de Hacienda, profesores o enfermeros, ¿vale? Entonces, eso es un poco la medida. Ahora tenías una... Yo le veo dos problemas fundamentales. Vale, venga, vale. El primero es que estás asumiendo unos sueldos muy altos, es decir, un juez, obviamente, cuando se jubila, cobra mucho, pero no todos son jueces. 40% de los funcionarios serán gente que tendrá menos de 1.500 euros al mes, o 50. Bueno, no sé, otros tipos, ¿no? Sí. Cuidado, primero, quiero que tengas en cuenta que estamos hablando de gente de más de 60 y pico años, ¿vale? Y un funcionario que tiene 60 y pico años, pocos cobran 1.500, ¿eh? Está asumiendo, o sea, mi madre es trabajadora social que no está en tramitación judicial, ni en gestión judicial, ni nada de eso, y cobra 1.800 euros al mes, y lleva 25 años en la administración, ¿sabes? Estás asumiendo que puede estar entrando un juez a trabajar por 1.000 euros provisionalmente cuando tiene al compañero al lado trabajando por 4.000. Vale. O sea, eso es un problema. Esto quería que saliese porque aquí os voy a contar una cosa que se está haciendo en Inglaterra. O sea, esta medida me salió al hilo de esto que os voy a explicar. Esto no lo quería poner aquí porque sabía que iba a ser un lío y prefería explicarlo en persona. Hay una cosa que se llama, voy a hacerlo así. ¿Vale? Es como haciendo círculos rojos o como queráis llamarlo, ¿vale? Lo que viene a decir es lo siguiente, esta teoría. Como os digo, en Inglaterra se está aplicando, ¿eh? y tiene el visto bueno de la Unión Europea. Y no solo de la Unión Europea, sino que tribunales europeos han dictaminado que no es discriminatorio. Esto sale al hilo de lo siguiente. En Inglaterra hay un ayuntamiento en el que unos tipos, unos gestores del ayuntamiento, no me acuerdo de las cifras, pero que ganaban
más 4.000 libras al mes, ¿vale? El ayuntamiento no tenía presupuesto, estaba cao y necesitaba, pongamos, el doble de gente de las que estaban trabajando. Bueno, no vamos a hacerlo tan exagerado. Necesitaba, si aquí había 10, necesitaba otros 4, pero no tenía capacidad para pagarle 4.000 libras a cada uno de estos 4 más, ¿vale? Entonces se lo inventaron, fue en Birmingham, la teoría del Red Shipping, y lo que viene a decir es que a estos tíos les pusieron sueldos de, pongamos, 1.000 libras. Evidentemente, estos firmaron el contrato de trabajo y al día siguiente demandaron al ayuntamiento, ¿vale? Por discriminación. El ayuntamiento fue a juicio, etcétera, etcétera, y ahora os digo qué pasó con el juicio. El ayuntamiento dijo, vale, tranquilos, vamos a hacer un poco de red shipping, ¿vale? A vosotros os voy a ir aumentando el sueldo paulatinamente. Es decir, cada 3 meses que pasen, por cada 3 meses desde que habéis firmado el contrato, os voy a aumentar 200 libras hasta que lleguéis a las 1.800. ¿Vale? Y a estos de aquí les dijeron, chicos, por cada 3 meses que pasen, os voy a quitar 200 libras, 3.800 anchoas, ¿vale? Para 3.600, lo que sea. Evidentemente, estos demandaron al ayuntamiento también. El tribunal lo que viene a decir es que, primero, no había discriminación, porque aunque estuviesen haciendo el mismo trabajo, cuando firmaron el contrato sabían por qué iban a cobrar ese sueldo, porque no había dinero para más, ¿vale? Y es cierto porque el ayuntamiento no hizo ningún proyecto ese año. Y segundo, porque mediante este acuerdo consiguió que los que más edad tenían, este era un cuerpo muy envejecido, que los que más edad tenían y que cobraban estos sueldos firmasen un convenio jubilándose antes. Y no sé si eso os recuerda a lo que estamos hablando de las jubilaciones anticipadas. ¿Vale? Entonces, el tema es jugar un poco, es una propuesta muy flexible, ¿vale? El tema es jugar un poco, y evidentemente esto, en un escenario idílico en el que el PAC estuviese en el poder y tuviese capacidad de proponer esta cuestión, la cuestión sería jugar un poco con los actores. Los actores son dos: los que están trabajando y que ganan una pasta, y todos los que quieren entrar a trabajar ahí. ¿Vale? Si estos firman un contrato, y una vez firmado el contrato, firman un convenio por el cual los sueldos de estos poquito a poquito van a ir ascendiendo y los sueldos de estos poquito a poquito van a ir creciendo hasta que se jubilen, porque recordemos que esta gente son los que están envejecidos, los de los 60 y pico que os he puesto aquí antes, ¿vale? Has pacificado la situación. Es que eso no basta. ¿Eh? O sea, a ver, tú cotizas los últimos 15 años, ahora mismo los últimos 15 años de tu vida laboral. ¿Tú te crees que alguien que le quedan 5 años para jubilarse va a firmar disminuir su cotización? Precisamente en el convenio, una de las cosas que se hizo, es que el caso es súper interesante. Evidentemente, ni me lo iba a traer para que lo leyes, porque además a lo mejor el vocabulario técnico político en inglés no lo desarrollé y tal, pero es interesantísimo porque lo que se les hizo es vais a cobrar menos, pero luego vais a mantener la jubilación de forma ficticia como si hubieses cobrado lo mismo. ¿Vale? Lo que os quiero decir es, esta reforma lo que pretende es echar a la gente más mayor. Primero, porque muchos están deseando jubilarse, y si alguno tenéis funcionarios en casa que tengan más de 60 y pico años, lo sabréis, y eso, o sea, yo he conocido muchos funcionarios que, como han estado trabajando toda su vida en la administración, tienen problemas económicos, aunque haya crisis. Muchos quieren jubilarse, así que lo harían de forma optativa, y a otros, igual que se está subiendo la edad de jubilación, pues se podría bajar. O sea, bueno, yo no sé hasta qué punto eso es así tampoco, porque si piensas en las personas viven hasta los 80, 90 años, si tú te jubilas a los 60, la esperanza de vida está ya en los 78. Que hace una persona se jubila a los 61, hasta qué pasa. Eso es muchísimo dinero. Y hasta qué punto sería la medida voluntaria o coactiva. Está claro que derechos aquí a un funcionario no se pueden ni tocar. Ya no el sueldo es diferente, está bien que aún así es conflictivo, pero mira, el tema es jubilar. vamos por partes. Hay dos problemas fundamentales con esta medida, ¿vale? O sea, los pros están claros, ¿no? Los pros, o sea, multiplicar los puestos de trabajo porque estás liberando una gran masa salarial para emplear a jóvenes pagándoles menos y por tanto puedes contratar más. El pro está claro, ¿no? Bien, los contras, ya hemos llegado al kit de la cuestión. Los contras son dos. Uno, las pensiones.
que estás pagando pensiones durante muchísimos años. Imaginamos que en vez de jubilar a los 67, le jubilas a los 63, son más 4 años, o sea, más 48 sueldos, entonces por 4 por 48, que les tienes que pagar a esa gente, ¿vale? Que tiene que asumir el Estado, porque son pensiones. ¿Vale? Por un lado son las pensiones, y por otro tienes... ¿cuál era lo que me dio totalmente La mentalidad de irse. Ah, claro, la coacción voluntaria. Bien. Si no estáis puestos, echarle un vistazo en internet cuando lleguéis a casa o cuando queráis. Probablemente las dos reivindicaciones más repetidas a lo largo de la historia del sindicalismo europeo desde los años 70 son dos. Jornada de 35 horas semanales, que hoy en día parece casi un chiste, y la jubilación a los 63 años, ¿vale? Prácticamente todos los sindicatos europeos han pedido esto desde los años 70, prácticamente todos los partidos de centro-izquierda lo han apoyado y algunos democristianos raros del norte de Europa, que también son bastante socialistas a nivel económico, lo han apoyado también, ¿no? Estas dos reivindicaciones quiere decir lo siguiente, que a los sindicatos te dan el ok, luego no te van a montar huelgas por esto, ¿vale? Aunque lo hagas a nivel coactivo, es decir, si es a nivel voluntario nadie te va a poner problemas. Si tú lo ofreces y la gente se va metiendo en ese plan de renovación, por así decirlo, de plantillas, no va a suscitar problemas, así que esto lo podemos incluso quitar, porque no es un problema, ¿no? El problema estaría en el ámbito coactivo. En el ámbito coactivo, te digo, lo que te he explicado de los sindicatos, ¿vale? Evidentemente esto estaba apoyado por muchos trabajadores, no voy a decir por los trabajadores en general. Y luego tenemos el precedente siguiente, y es que desde que ha empezado la crisis se ha aumentado la edad de jubilación, ¿vale? Eso es un hecho, en todos los países de Europa. Lo mismo que se ha aumentado, tú puedes esgrimir que en el sector público, porque en las empresas privadas tú puedes, o sea, no vas a incidir en ese aspecto, pero tú puedes decir que por razones de Estado y por razones sobre todo económicas, que no olvidemos que todo este programa está enfocado principalmente a la economía. Lo siento, pero en vez de hasta los 67 va a ser hasta los 67 que se ha aumentado, va a ser hasta los 65, luego en una siguiente fase hasta los 63, y ahí se va a quedar. Y luego ya, o sea, lo que te quiero decir es que esta medida se tiene que desarrollar, se tiene que pensar su viabilidad económica. Pero el plan maestro, o las líneas maestras de lo que os propongo, es esto, ¿vale? Hombre, tampoco yo creo que sea muy coyuntural, ¿no? Esta sí que es una reforma coyuntural, esta es estructural. Sí, esta es regeneración de plantillas, evidentemente. O sea, esta, lo que es coyuntural en el sentido de que, si tú por ejemplo... Claro, es coyuntural en el sentido de que estás creando puestos de empleo a corto plazo con todos los que de forma voluntaria querrían jubilarse, ¿vale? Que eso sería no de la noche a la mañana, pero en cuestión de muy poco tiempo. Y la cuestión coactiva ya sí que sería algo más estructural de cara a rejuvenecer las plantillas, ¿vale? De hecho, ahí sí que hay que modificar la Constitución si tú quieres que sea coactivo, o sea, el derecho al trabajo y la jubilación, la prejubilación normalmente está bien vista y permitida por el Constitucional, se marca en un aspecto de política activa de empleo. Como sería esto, de no bajarlo tanto, o sea, sí que es verdad que a los 65, que es como estaba. Yo comparto la filosofía de bajar a 63 o incluso a 61 en trabajos físicos. O sea, no entiendo un trabajo intelectual o incluso funcionarial que en algunos aspectos está hasta las 2 de la tarde. Porque luego se te queda 30 años de vida sin hacer nada. 25 años. Y es que además que estamos hablando de que nos estamos acercando al boom de natalidad de los años 60, que se te va a jubilar, que como... Sí, bueno. Es que no puedes asumir ese gasto tampoco. A corto plazo, ¿qué significa esta propuesta? ¿Vale? Vamos a pensar en el corto plazo y luego ya, una vez que estén las líneas básicas a nivel coyuntural, ya pensaríamos en el largo plazo, ¿no? Pero a corto plazo, ¿qué te permite esta propuesta? Primero, que lo de los 67 años, que se ha aprobado hace poco, lo tiras para atrás. ¿Vale? Eso por un lado. Y segundo, que estás haciendo un programa, primero voluntario, para todos aquellos que quieran jubilarse, ¿vale? Y con esa masa salarial contratas a nuevas personas, ¿vale? Estas dos cosas, en teoría, no deberían plantear ningún tipo de conflictividad, ¿vale? Porque esta es la barrera que estaba antes
Y segundo, porque esto es Yo no algo sé hasta qué voluntario. punto eso puedes hacerlo legalmente teniendo en cuenta que solo los funcionarios son los 65 y el resto de trabajadores son los 67. Porque ahora mismo la reforma que se ha hecho de los años de jubilación No, pero... se ha establecido 67 para todos. Bueno, así que yo creo que sí que puedes hacer una mejor de distinción. Por supuesto, puedes hacer la distinción al público. Y está permitidísimo por la Unión Europea porque esto en el caso inglés los funcionarios solo pueden trabajar hasta los 60 años en el sector de la administración pública, salvo ciertos permisos que tienen que conceder a los ayuntamientos. O sea que el tema de la jubilación de hecho es un tema muy subjetivo. O sea, igual que puedes jubilar a los 65, si tú no has cotizado los años que tienes, te vas a quedar más. Porque así es la vida. Pero, y luego hay otra pregunta. Una cosa, ¿por qué no vamos...? Es que este realmente es el tema clave, ¿sabes? Este es el tema más conflictivo. O sea, ¿qué se hace con el tema de las pensiones? Y lo quiero intentar dejar claro. Recordemos todos cuál era el objetivo del partido, ¿no? Eso, ¿vale? Tú para pagar una serie de pensiones necesitas una altísima masa de dinero, ¿vale? Bien, yo este tema lo he pensado de varias formas y he llegado a las siguientes conclusiones. Evidentemente, si el país mejora económicamente, es más asumible pagar pensiones, ¿vale? Eso es una cuestión. O sea, si el Estado tiene más dinero, supone menos esfuerzo pagar las pensiones. Segundo, tengamos en cuenta que el número de asegurados por seguros privados está aumentando drásticamente, muy drásticamente, desde hace ya por lo menos una década. ¿Qué quiere decir eso? Que a largo plazo, es que no me quiero meter en jardines porque nos queda solo media hora. A largo plazo, bueno... A ver, una cuestión, siento cortar la cosa, ¿vale? Pero mirad ahí, a media nos echan, ¿vale? Sí, yo creo que a lo mejor meterse más en el SAC y todo más... Yo también lo que quiero ver es si el proyecto tiene visos de futuro para vosotros o no. Y si queréis integraros, no. Porque evidentemente todas estas propuestas, o alguna más que fuese saliendo, o alguna que se caliente de aquí, imagínate que la de la construcción es tan conflictiva que llegamos al caso de que es una mierda. Así que desarrollar todo esto requiere una implicación. Vale, requiere implicación. Entonces, saber hasta qué punto puedo contar con vuestro apoyo y con el de otra gente que ya os digo que no ha venido por unas cuestiones o por otras, estaban de viaje, Javi se ha puesto malo, etcétera, porque no quería sobrerepresentar, lo que sea. Pero ya os digo que al menos saber qué grupo hay y qué grupo le interesa, ¿no? Empezar a desarrollar estas propuestas, ponerlas en marcha y trabajar, porque yo creo que la clave es la siguiente. En el fondo todo se resume a lo mismo. Todo se resume a lo mismo, y es que la gente, o sea, hay un descontento social alucinante, ¿no? Y así hablando de una forma un poco más cercana, ya no tan académica. El descontento es muy elevado y ni unos ni otros, ¿vale? Ni unos ni otros yo creo que lo están sabiendo captar, cada uno por una cosa, ¿vale? Luego aparte está ya los nacionalistas, ¿no? Pero no se está sabiendo captar. ¿Por qué? Principalmente por lo que os decía en el dossier, de que cada uno viene de una senda. ¿Os acordáis de lo que os decía del Paz de Pendency? Que, o sea, por ejemplo, viendo especialmente los dos grandes, viendo que han gobernado ya en situación de crisis, viendo todos los casos de corrupción que tienen, todas las amistades que se sabe que tienen, etc., la gente es que no les quiere votar. O si les vota, mucha gente vota al PSOE porque no son el PP y viceversa. ¿Vale? Entonces, es que quitando a los grupos de votantes, por así decirlo, pretonianos, que van a votar aquí, que van a votar aquí, que van a votar aquí y que van a votar aquí, hay aquí un cúmulo de gente, que no digo que esté en el centro ideológico, simplemente que están en los pombos dispersos, ¿vale? Hay un montón de gente que está buscando una alternativa. Entonces yo creo que es el momento. Y de todas las alternativas que se proponen, unas no son eficaces. ¿Por qué? Voy a poner porque me parecen a mí que la mayoría de las propuestas que estoy leyendo a día de hoy son ineficaces. Movimientos como el 15M, ya os pongo el dossier porque son ineficaces, porque requieren mucho tiempo a cada una de las personas que se implican y eso no es posible. Y segundo, porque su eficacia institucional y su eficacia para poner medidas es más bien baja. Así que esto, nada. Luego tenemos
partidos tipo Parma, que es el antitaurino. Tienen un sector de votantes muy limitado, ¿vale? Porque son partidos muy finalistas, pero para unos fines muy concretos, entonces hace que el resto de votantes directamente no se interese. Podríamos incluir aquí el partido del motor del deporte, partido por el humanismo, todos estos rollos extraños, ¿no? Luego están los idealistas. ¿Vale? Toda esta serie de partidos. Y aquí incluiría incluso Izquierda Unida, que proponen una serie de cosas que a día de hoy, ya es como ha empezado la exposición y por eso lo quiero acabar con esto, plantean cosas que a día de hoy no son viables. Que a corto plazo no puede ser. Ahora mismo tú en España, imaginaos que Izquierda Unida gana las elecciones. El punto fundamental de su programa es crear una banca pública. Y yo digo, ¿con qué dinero? ¿Y Europa? ¿Y los lobbies? O sea, es que te machacan, ¿vale? Entonces, si vais analizando las alternativas de muchos de los partidos, al final es que no se pueden hacer. O sea, solo quiero que veáis la conflictividad que ha salido de esta mesa por esta propuesta, que es así a priori vacua, o sea, es tan inofensiva. Y fijaros ya la cantidad de controversia que ha suscitado. Imaginaros esta serie de cosas. Si esta gente tiene votos, con un programa que sea realista, que esté detallado, que dé razones de por qué cada cosa se puede hacer y por qué no, y sobre todo, de aquí quiero incidir, porque esto, transparencia, es fundamental, y esto no lo tiene nadie. O sea, un partido que se presente a la gente y diga, mira, nosotros tenemos, imaginaros que de estas 8 se cae una y salen 2 nuevas. Tenemos 9 propuestas. Tenemos 9 propuestas que si te metes en nuestra web te las puedes leer una a una totalmente detalladas. ¿Cómo las haríamos? ¿Cómo las aplicaríamos? Y cómo empezarían a hacerse desde el momento en el que gobernásemos. Y por qué son legales, son constitucionales y no suscitan problemas ni de competencia ni con la Unión Europea. ¿Vale? Eso por un lado, transparencia con las propuestas. Un partido que si tú te metes en la web puedes ver. Tiene un presupuesto de 10.000 euros. Ojalá. Que se han gastado 7.000 en la campaña, 1.000 en no sé qué, 500 en tanto, 30, 400, ¿vale? Un partido que te dice que van a aplicar las 9 propuestas y que en el resto de cosas que salgan, que no sean previsibles, como por ejemplo un Prestige, ¿vale? O un terremoto, o lo que sea, vamos a actuar de 2 maneras. Con transparencia, porque es lo fundamental del proyecto, o sea, vamos a daros todos los datos de la situación y luego vamos a actuar con la mayor razonabilidad posible. Es decir, si por ejemplo estalla una guerra y España, de alguna manera, estalla una guerra en Marruecos, que está al lado, ¿vale? España tiene que asumir una posición entre Marruecos y el Sahel, que sabéis que España tiene convenios con el Sahel todavía, ¿no? Es algo que no está previsto en las propuestas. Lo primero, transparencia. Dices, ha estallado una guerra entre estos y estos, y hasta nosotros sabemos por estos motivos y estos motivos. Hasta donde nosotros hemos previsto, si intervenimos va a ocurrir A, y si no intervenimos va a ocurrir B. Entonces, como nosotros creemos que A es mejor que B, vamos a aplicar B, ¿vale? Explicar los razonamientos a la ciudadanía. Claro, bueno, es que eso tiene otro... Espera. No. Ya, el tema del CNI, seguridad de Estado y todo eso, lo que ibas a decir. Bueno, espera. Evidentemente habría un 2%, un 3% de temas que no se pueden airear porque es en plan, yo qué sé, ¿dónde están los datos de los tipos, ¿vale? Y todo cosas. ¿Qué es lo que te permite esto? Gobernar de cara, ¿vale? Decirle a la gente, mira, nosotros tenemos un plan detallado y nosotros si gobernamos vamos a aplicar un plan. Y en los conflictos que no hemos previsto que vayan a surgir, vamos a aplicar transparencia ante todo y razonabilidad en lo segundo. Y me han dicho, una de las críticas que más me han dicho, es que no puedes poner en suspenso temas. Por ejemplo, me dijo Javi, es que imagínate que en Cataluña empieza no sé qué tal y que se quiere independizar. No puedes poner en suspensión ese tema. Y yo le digo, sí, porque para eso eres el partido más votado. O
sea, si el PAC saliese elegido como partido mayoritario, con un 40% de apoyo, esto te da una mayoría absoluta, para los que lo sepáis. O sea, esto, si tienes 40% de los votos, tienes mayoría absoluta en España. Vamos a poner menos, vamos a poner 30. Si tú eres el partido más votado de España y tú estás gobernando, quiere decir que, en términos generales, la ciudadanía ha deseado que el resto de temas que están fuera de tu lista, ¿vale? Los temas que están aquí, fuera de la lista, se queden en suspenso. Pero, no sé, yo veo muy brutal que, por ejemplo, diputados se excluyeran de un tema que es crucial. Pero sí, o sea, sí, en teoría es un partido que Claro, sobre esto son tiene temas sentido. económicos con sus matices. A ver, siempre se debe Obviamente buscar todos la tenemos postura opiniones oficial. sobre temas sociales, pero al ser ideológicos lo correcto yo creo es que, por mucho que nos Hay dos posturas. Sale ahora O el aborto, abstenerte, aquí cada uno y diría yo una soy cosa. súper o dejarlo en progresista y suspensión. ella súper contra. ¿Qué hacemos? Si no, está claro, pero si yo no Eso es lo Vamos a ir por que palabras, ¿vale? Vamos a ir por palabras. yo no estoy haciendo una crítica de que buscas una cara política, pero yo creo que eso directamente sería muy criticable por parte de la ciudadanía, incluso de los votantes. Dirían, ¿dónde van entonces? ¿A qué van a ir a trabajar, sabes? No, claro, Y- la cuestión es que los diputados del PAC tendrían un papel activo desarrollando y plantando. O sea, el diputado del PAC evidentemente viene a votar estas propuestas, pero su trabajo no es ese. El trabajo de un diputado del PAC, llegado el caso, sería estar trabajando a saco en estas propuestas, atendiendo demandas de la ciudadanía, gestionando ahí democracia o lo que sea, ¿vale? Pero, o sea, no serían diputados al uso, porque tú tienes un plan. Es que... Es casi como decir, Es tenemos un complicado, porque plan. si tú lo que estás buscando... Espera. Yo de todas formas lo que te planteaba también en clase, que yo por lo menos inicialmente lo plantearía más, pues eso, como un partido en el ámbito autonómico o tal, porque además nos va a ser más fácil, bueno, no sé con qué gente cuentas, pero ¿cuentas con gente que vive también fuera y demás o...? En la veintena de personas esta de la que os he hablado no son todos de Madrid. Entonces yo creo que nos podemos organizar mejor como partido autonómico y no plantear inicialmente, a ver, que como objetivo puede ser llegar al poder, pero no plantear tanto llegar al poder como primer objetivo, como primera, bueno sí, como plan inicial digamos, sino actuar pues eso más como partido no bisagra, pero sí más en el ámbito económico y más como un partido menor que consigamos hacer llegar a nuestras medidas, pero otras que no nos interesan por temas ideológicos y demás, pues que se ocupen otros. Vale, para que... Yo lo veo más fácil y luego ya poco a poco ir ya llegando... Bien, simplemente para, por si a lo mejor por aquí... Partido bisagra, entendéis el concepto, es decir, bien, es fácil. Como os ponía antes, tú Además, tienes... el propio sistema de que has comentado, pues si nos planteamos desde el principio el partido como en el ámbito nacional, pues nos va a pasar como, bueno... Lo que pasa es que muchas de las propuestas, a no ser que tuvieses el poder, por así decirlo, no puedo aplicar. Mira, es fácil, lo del partido bisagra, ¿vale? Para que sepamos de qué hablamos. Hay 350 diputados, ¿vale? Para aprobar una ley con seguridad de que no te van a tirar para atrás, necesitas 175 o 176, ¿vale? Aunque se pueden aprobar leyes con mayoría simple de 100 si el resto se abstiene. Pero lo real es que necesitas 176 o 175, vamos. Imagínate que un partido tiene 155, ¿vale? Y el resto se oponen. Estos tíos tienen 20, se configuran como partido bisagra. ¿Por qué? Porque les permite aprobar las leyes que quieran a cambio de que, siendo este grupo muy minoritario, digamos que de estas 9 medidas que habíamos puesto antes, que se caiga una y se añadan 2, que le apruebe 2 medidas. Y a cambio le aprueba los presupuestos y de paso no se le deja gobernar. Es decir, un partido bisagra es un partido que negocia. O sea, teniendo un poder muy pequeño, consigue aplicar parte de su programa debido a que tiene mucho poder de negociación. Eso es, por ejemplo, así un caso rápido, lo que pasaba con CiU. Con CiU y el PP en la primera legislatura de Aznar. El PP no tenía fuerza para gobernar en solitario y CiU consiguió pasar varias de sus propuestas porque el PP necesitaba su apoyo para gobernar, ¿vale? Pero tampoco queráis descartar desde el principio cosas tan interesantes como que en un municipio de, pongamos, de 5.000 habitantes, pequeñito, ¿vale? En un municipio de Castilla y León pequeñito de 5.000 habitantes, te contactan 5 personas interesadas en tu proyecto, ¿vale? 5 personas que en un pueblo de 5.000 se conoce todo el mundo y a lo mejor están hasta las narices de estos, ¿vale?
Entonces, tampoco queráis cerrar las puertas, porque hay un montón de municipios en España en los que es posible entrar al gobierno porque se requiere al gobierno municipal, me refiero. Porque son pueblos muy pequeños. Y es que realmente el desgaste del PP y del PSOE está siendo tremendo, ¿vale? Y por eso los nacionalistas están creciendo tanto, principalmente, porque es que el PP y el PSOE se están desplomando. Y hay que aprovechar, hay que atacar. La cuestión es que es viable, es viable. Y en cualquier parte de España hay zonas que, o sea, dependiendo del lugar y de las características de desarrollo, etcétera, son más rentables unas empresas u otras. ¿Cómo contemplas la SAC en el Código de Comercio sin tener un ayuntamiento? Lo plantearía como una sociedad anónima, simplemente canalizando o sea, haciendo el municipio de catalizador de la inversión privada. La SAC, por cierto, para que no queden dudas, que quedan 2 minutos. ¿Todo el mundo ha entendido el concepto de la SAC? ¿Os gusta? Sí. Creo que esa... A mí es la que más me gusta, ¿no? Ya lo voy a echar. Me voy a echar en un minuto. Básicamente, para que no queden dudas, estos son los ciudadanos, ¿vale? La SAC lo que hace es lo siguiente. El gobierno que sea, central, autonómico o municipal, plantea un proyecto de negocio, ¿vale? Un proyecto viable y que tenga que ver con la economía de la zona, que tenga posibilidades de beneficios, etc. Y entonces abre a la gente y a las organizaciones, ya os acordáis del orden, ¿no?, que puse, todo de acuerdo a que la sociedad civil sean los propietarios de esa empresa que está lanzando. Es que simplemente lo único que hace el gobierno es lanzar la idea. Oye, ¿por qué en un municipio de 5.000 habitantes, por qué no hacemos un cultivo de flores? Es que no. ¿O por qué no hacemos a nivel ya autonómico una empresa de energías renovables en Castilla-La Mancha porque tenemos un montón de sol y tenemos un déficit energético? Entonces los ciudadanos, ¿vale?, dicen, venga, sí, a mí me gusta tal, el plan lo rentable, no sé qué. Además se podrían hacer técnicas como que si te gastas más de X dinero en una SAC porque eres muy inversor, tienes un pequeño incentivo fiscal. O sea, que se puede hacer, bueno, no, porque ya estarías con temas de competencia. No, olvidaros de eso. Pero tú planteas el proyecto, ¿vale? Y solo pensar en una cosa. Si tú estás gobernando, quiere decir que la gente está de acuerdo con esto. La gente ha votado esto si tú estás gobernando. Entonces, al menos de aquí, una parte, sabes que compraría, que son tus votantes. Y luego, el resto, probablemente. Pero así funciona la SAC. ¿Vale? Entonces, nos van a echar ya, tenemos que recoger.